Bien, tenemos en nuestra economía humana, tenemos un órgano que sin él no tendríamos vigencia, ¿cierto? Un órgano móvil, que cuando se aquieta pierde vigencia y necesariamente no podemos subsistir. Entonces estamos hablando de lo que denominamos la sangre, ¿cierto? Todos sabemos que es un órgano, ¿cierto? Es un sistema y es un sistema muy especializado en el sentido de que tiene una característica propia que es el estar en constante movimiento, ¿cierto? Entonces, para entender las alteraciones de este órgano, tenemos que hacer un repaso previo de qué cosa es, dónde se forma, cómo está constituido. Entonces, rápidamente vamos a tratar de realizar lo que es fisiología para entender lo que se denomina los trastornos de sangre. Unos conceptos previos de lo que es el órgano de la sangre, tejido sanguíneo. Está compuesto por fase líquida y fase semisólida, como ya lo conocemos, ¿cierto? Y dentro de ellos, los componentes que reconocemos inmediatamente son los denominados glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿cierto? Entonces, pues, si estos están inmersos dentro de algo que los contiene, que es el plasma, están flotando, están inmersos, están constituyendo una unidad líquida y una unidad semisólida, ¿cierto? Y cualquier alteración de estos componentes conlleva, muy amable señora Beatriz, conlleva pues diversas alteraciones que necesariamente van a alterar la función. Y la función del tejido hemático, que lo vamos a revisar, tiene que básicamente estar dada con el movimiento. Una sola señal. Una sangre que se aquieta es una sangre que está en problemas, ¿cierto? Entonces, cualquier parte de estos componentes que se alteren van a constituir una patología de diferente grado de afectación a nuestro organismo, ¿cierto? Y como todos los fenómenos que nos afectan a nuestro organismo pueden ser de forma aguda, ¿cierto? Trauma generalmente, o pueden ser crónicos, o sea, pueden ser latentes, que están por ahí afectándose, y también tiene que ver de dónde y cómo se formaron estos elementos, también tiene que ver con la posible patología. La siguiente. Recordar que todos estos órganos tienen específicamente una forma, una estructura y una forma de interrelación, ¿no? Todos estos conceptos tenemos que estar mirándolos un poquito para finalmente entender cuál es la disfunción. Tenemos elementos constituyentes como células propias y tenemos otros elementos que no constituyen células sino son mecanismos de transporte, como lo es específicamente el eritrocito. Sí. Otros conceptos más, por ejemplo, que ya vamos identificando algunos términos para adecuarnos a la identificación de la nosología en cuanto a las alteraciones en más o en menos. Por ejemplo, la disminución del número de glóbulos rojos la reconocemos como factores de anemia. Una disminución de glóbulos blancos lo reconocemos como leucopenia. Estos términos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, tenemos que volverlas de común. Tenemos que ya, nuestro léxico tiene que acostumbrarse para poder entender todo el fenómeno, ¿cierto?
Igualmente, cuando hay un aumento de las cantidades, porque las alteraciones y las patologías se dan porque hay aumento celular o decremento, o mala calidad de los elementos. Y una cantidad elevada de glóbulos rojos lo denominamos como eritrocitosis, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, leucocitosis, y cuando las plaquetas, que son otros elementos de reducción celular, cuando aumenta, la denominamos una trombocitopenia, ¿cierto? Adelante. Bien, hablábamos del contenido, la composición de la sangre, ¿cierto? Entonces tenemos una parte celular y una parte extracelular. Una parte extracelular. Y la parte extracelular es prácticamente lo que contiene, lo que engloba. Pero hay un fenómeno también, ¿no? Hemos dicho que es un órgano, un sistema, un órgano en movimiento. Por lo tanto, para moverse, para poder desplazarse, ocupa otro elemento más, que son los vasos sanguíneos. Entonces, la idea de la alteración de la sangre en sí también tiene que ver con este medio de conducción. O sea, también son otro elemento más que ahora se está incluyendo dentro de la patología de la sangre, que es los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos es el continente y el contenido es la misma sangre. Pero como existe una relación muy estrecha, muy perfecta, se le considera también ahora patologías de los vasos sanguíneos como alteraciones que finalmente van a tener con la función del tejido hemático. En la parte de los elementos celulares, el plasma conlleva, también es otro componente que tiene además elementos producidos por sistemas propios de nuestro organismo que son necesarios que lleguen a todos los órganos, como es el caso, por ejemplo, de las hormonas, de la producción de las glándulas, ¿cierto? Las glándulas, este es el medio por el cual va a llegar, ¿cierto? Para lograr su efectividad. Entonces, hablamos, por ejemplo, del componente proteico que se produce en el hígado, pero tiene que llegar indistintamente. Lo mismo el contenido de las hormonas. Y, lógicamente, hay un gran componente acuoso, ¿cierto? O sea, ya estamos identificando partes celulares, partes de lo que se llama el producto final celular, por ejemplo, los eritrocitos y las plaquetas. Estamos hablando de contenidos humorales y estamos hablando del contenido agua. Entonces, todos esos elementos van a constituir lo que denominamos la sangre. Y aquí hay un fenómeno. Si tenemos un fenómeno semisólido o sólido diluido en un contenido acuoso, tenemos que también hay una característica, que para que sea fluido tiene que haber una determinada concentración. Entonces existe un porcentaje de sólidos dentro de un contenido, y a eso es lo que denominamos el famoso hematocrito, que para que sea fluida la sangre debe tener un máximo de 45% de sólido frente a un 55% de agua, para entender. Entonces, por de ahí el otro término que debemos acostumbrarnos a entender, hematocrito, ¿cierto? Sí. Y a todo esto, y a todo esto, entonces, recordar lo que se va a alterar. Lo que se va a alterar es la función a la que está cometida este sistema, este tejido vivo. Entonces, las funciones
que se alteran va a constituir una patología. Y entender que la sangre participa en el sistema defensivo, ¿cierto? Participa en el transporte del factor energético, glucosa, oxígeno, para el metabolismo celular, ¿cierto? Entonces, esta es la vía. En la vía plasmática viajan todos estos elementos. Eliminan lógicamente el dióxido, los productos del metabolismo son la eliminación del dióxido y los contenidos ureicos, participa en la termorregulación corporal, ¿cierto? Como ya hemos dicho, transporte de hormonas y también lógicamente hay un proceso de alteración de los tejidos que son los procesos cicatriciales, ¿cierto? Y la cicatrización de este tejido también es los procesos de coagulación, ¿cierto? Participa en los procesos de cicatrización de todos los otros tejidos, porque es que le lleva los elementos para que ocurra esa reparación del daño. Y la forma de reparación del daño del mismo tejido sanguíneo es la coagulación. Entonces, cuando el tejido sanguíneo se está perdiendo, ¿cierto? Inmediatamente hay una reparación del vaso y la reparación y el mantenimiento de la cantidad del mismo elemento circulante, ¿cierto? La siguiente. Otro término, por ejemplo, que ya se nos viene ahí a la memoria, es el término hemoglobina, ¿cierto? ¿Qué es la hemoglobina? Ya tenemos todos una idea, pero sabemos que es la proteína que nos permite el transporte del oxígeno, ¿cierto? La hemoglobina, el glucoén, que es el que permite justamente la captación del oxígeno, que en procesos de ventilación se permite la adecuación al eritrocito y él es el que se encarga de llevarlo, ¿cierto? Habíamos dicho otro término del sistema inmunológico de la misma sangre, ¿cierto? Y el fenómeno del defensivo, que es también uno de los principales factores de los componentes de la sangre, que son los leucocitos, que tienen que ver con la aplicación netamente del sistema defensivo vía la formación de anticuerpos. Sí. Como toda alteración de la patología de un órgano se expresa en un signo o un síntoma, ¿cierto? También igual la sangre cuando comienza a alterarse, pero no se va a expresar precisamente en un determinado síntoma como lo podría ser un dolor, como podría ser una contracción, ¿cierto? Porque es un elemento líquido, que sus síntomas se van a expresar por la pérdida de la función, y la principal función es la de llevar nutrientes y oxigenación, y esa es la principal función que puede alterarse y que va a demandar una hipofunción o una pérdida de función del resto de los sistemas, ¿cierto? Por eso es que dependiendo de cada elemento que pudiera estar afectado, va a provocar una sintomatología y una signología por la afectación de los otros órganos. Y los otros órganos se afectan fundamentalmente por la falencia en el aporte del metabolismo, que son los nutrientes y el oxígeno. En la identificación de una alteración para hacer el diagnóstico de las posibles patologías del tejido hemático, es necesario, fundamentalmente, que la persona en su vida, en este caso el médico, va a interpretar un síntoma, pero va a ser necesariamente recurrir al laboratorio. Y el laboratorio nos va a decir, nos va a calificar la cantidad de elementos constitutivos del tejido hemático
si hay exceso, si hay detrimento y la especificación está en que no solamente es la muestra, porque se va a analizar la muestra hemática, sino uno de los órganos, una de las pruebas que nos permite hacer diagnósticos definitivos es el estudio de dónde se forma. Y vamos a averiguar que se forma fundamentalmente en la médula ósea. Entonces, ahí ya tenemos otro concepto que tenemos que ir ya interiorizando, que es el análisis de laboratorio y la biopsia de médula ósea. Bien, aquí un poquito para recordar los componentes de esto, de dónde vienen, para poder entender después su alteración. Entonces, los términos de hematopoiesis, ¿cierto? Recordamos que embriológicamente, por ejemplo, los primeros sitios donde ocurren los fenómenos de formación de los elementos constitutivos del tejido hemático, fundamentalmente glóbulos, tenemos embriológicamente, tenemos una fase megaloblástica, que es a nivel, se recordarán en lo que es embriología, a nivel del saco vitelino. Después se forman en el hígado y finalmente el órgano en el adulto que va a formar tejido hemático es la médula ósea. Por eso siempre hablamos al final de la fase mieloide. La siguiente. Ahí un poquito la lámina no pude conseguir una mejor, pero es para traer a la memoria que dentro de la médula ósea, o sea, todos los elementos formes de la sangre, que eso en fisiología creo que ya lo han visto, todos parten de unas células fundamentales llamadas, denominadas las células madre, de donde van a partir toda la formación de los elementos constituyen los elementos forma de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todos van a partir de la misma célula madre, ¿cierto? Y ya la formación de los glóbulos blancos, la serie blanca, o la formación de la serie roja, todos parten del mismo elemento, un elemento básico, unas células intermedias y las células efectoras, que son lo que estamos hablando, tanto plaquetas, glóbulos rojos como glóbulos blancos. Un poquito para recordar, todos vienen de la misma célula, todos vienen, sin embargo existen potenciaciones, se potencian, naciendo del mismo, todos de las células madre, se potencian algunas de ellas. Entonces, vemos que directamente de la célula, de la médula, se van a formar los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos, ¿cierto? Y los linfocitos, se denominan linfocitos porque tienen una especificación dentro del tejido a nivel de ganglios. Entonces, los famosos linfocitos T, los linfocitos B y las células killer, ¿cierto? Pero todos van a nacer siempre de las mismas células madre, ¿cierto? Sí. Los términos de origen, todos son poiesis, o sea, nacimiento, ¿ya? La linfopoiesis, por ejemplo, la formación de los linfocitos, todos nacen siempre de una célula madre hematopoietic, ¿cierto? Esa es la idea. Lo que quiero es darles una idea general de esto nada más. ¿Sí? Dentro de la célula, dentro de la serie blanca, de la fase mieloide, va tanto la serie roja como la serie blanca. Tenemos los eritrocitos, tenemos las plaquetas,
dentro de la denominación de los restos de células llamados neutrófilos, basófilos, eosinófilos, caracterizados por la forma como se tiñen en el laboratorio. Cada uno de ellos tiene un diferente proceso de aplicación, pero todos nacen del mismo centro. Sí. Ahí tenemos la eritropoiesis, la trombopoiesis, la granulopoiesis, todos son términos un poquito para identificar específicamente cada tipo de célula que conforma el tejido hemático, para diferenciarlo y sindicarlo, digamos, pero todos tienen el mismo origen. Sí. Bien, entonces ahora vamos a mirar un poquito las características ya de los aspectos celulares. En primer término tenemos los famosos la serie roja. El gran abanderado es el eritrocito o glóbulo rojo, ¿cierto? ¿Qué hace este glóbulo rojo? Es el principal, el responsable de cargar la molécula de oxígeno, ¿cierto? Es lo principal, ¿cierto? De todos los elementos máximos que caracterizan el contenido del tejido hemático es la gran masa celular, ¿cierto? Que va más allá del 90 al 96%, ¿cierto? Pero estas células ya no son células específicas, ya son células específicas, ya no son las células primordiales que tienen su núcleo, sino precisamente son células anucleadas. Esa es la característica del glóbulo rojo, ¿cierto? Una de las características fundamentales dentro de su estructura, que son células bicóncavas, ¿cierto? Son discos que tienen una característica y eso tiene una función, y eso lo vamos a ver. Sí. Igualmente los glóbulos blancos tienen otro porcentaje. Hay una denominación ahí, pero solamente para identificarlos. Sí. Y los glóbulos blancos son los que se magnifican y tienen un rápido aumento en el proceso de infección, ¿cierto? Otra forma de identificar otras células son los famosos agranulocitos y los granulocitos, que son para identificar los que tienen que ver con los procesos defensivos. Ya, eso para acostumbrarnos a los términos nada más. Sí. Igual, granulocitos basófilos, eosinófilos, que de acuerdo a cómo tiene la afinidad de la tinción y son reconocidos dentro de la fórmula de laboratorio. Sí. El otro gran componente son las plaquetas, que son otra variación de los residuos celulares, ya con residuos celulares específicos que tienen una función determinada. Ya sabemos que las plaquetas son los principales elementos que van a servir para reparar el daño del tejido hemático. Sí. Y el otro gran componente que les decía es el otro elemento líquido denominado plasma. Entonces, el plasma sanguíneo es el otro elemento, el 55%, que tiene un componente, solución acuosa que tiene componente, aminoácidos, glúcidos, todos los componentes adicionales que necesita el metabolismo celular y que viajan y van a través de este tejido. Sí. Decíamos entonces que los trastornos del tejido hemático están dirigidos a identificar que los componentes pueden estar en demasía
o en detrimento. Y específicamente cuando se trata de glóbulos rojos, los procesos que se identifican son los procesos de anemia. Y la anemia está dada no por la falta de glóbulos rojos, sino por la falta de función. A veces decimos, está anémico. ¿Cuánto tiene hemoglobina? Lógicamente tiene baja hemoglobina, ¿cierto? Y hablamos de hemoglobina alta, normal o baja, es la concentración de esta proteína en porcentaje, ¿cierto? Esa es la concentración. Y hablamos de anemia y decimos, pues tiene hemoglobina baja. Y a veces identificamos como que anemia es hemoglobina baja. Anemia es la falta del oxígeno a las células, que tiene que ver fundamentalmente sí con menor cantidad de hemoglobina y por ende menor cantidad de glóbulos rojos. Pero puede haber gran cantidad, igualmente puede haber anemia. Entonces entendamos esa partecita. La reducción de glóbulos rojos, reconocida como anemia, y en algunos casos, cuando hay excesiva producción de glóbulos, la poliglobulia. Sí. Para recordar un poquito lo que estamos hablando, ¿qué hace el eritrocito? Lo principal es el oxígeno, ¿cierto? El transporte. Sin embargo, también tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del equilibrio de la relación ácido-base o el equilibrio ácido-base. ¿Qué importancia tendría señalar el color de la sangre? La oxigenación de la sangre, porque una sangre arterial es una sangre oxigenada, es un rojo claro vivo. En una sangre venosa hay hipoxemia. Va por ahí. Entonces se identifica una sangre óptima, a pesar que la sangre venosa también es óptima. ¿Cierto? Así es, por la gente. Entonces, la coloración de la sangre nos dice que esa es la función del eritrocito. Ya se conocen. Los eritrocitos, cuando ya se comienzan inclusive, y es una capacidad última del eritrocito, que aún destruyéndose sirve de base de elementos para otras formación de otras sustancias útiles como son los pigmentos biliares. Entonces se destruye para formar el pigmento biliar. La que sigue. Entonces decíamos, anemia es la reducción de la capacidad de transporte, ¿cierto? Que puede darse por, lógicamente, menor cantidad de eritrocitos o eritrocitos alterados, ¿cierto? O sea, no necesariamente siempre que hablemos de anemia es poca hemoglobina, no, puede haber mucha hemoglobina pero mal utilizada o mal contextual. Entonces esa es la idea. Pero sí está en relación a que los hematíes, o sea los eritrocitos están disminuidos a la gran masa, también hay alteración y está generalmente en cantidad reducida. Miren la cantidad normal en un extendido y cómo se puede ver en un extendido donde hay menor masa muscular, te digo, eritrocito. Sí. Dentro de las causas de la alteración de la reducción de la masa está lógicamente la hemorragia. Una hemorragia masiva hasta que puede ser aguda o crónica, ¿cierto? Entonces la pérdida de la hemorragia va por ese lado. Se puede perder agudamente o se puede perder paulatinamente. Ya vamos a mirar un poquito por ahí. Luego de ahí existe también una mayor cantidad de destrucción de estos hematíes. Los hematíes tienen un tiempo de vida, ¿cierto? Para que luego se pueda utilizar en otras cosas el nutrimento celular. Pero a veces ese proceso se acelera por diferentes causas. Entonces hablamos de hemólisis, lisis del glucoeno, o sea, del eritrocito.
Y el otro factor por el que puede cambiar la masa es que no se forme adecuadamente. Entonces, o no se forman bien, o se destruyen mucho, o se han perdido mucho, ¿cierto? Entonces nos hace ver que esos son lo que nos provoca variantes de la masa, generalmente en disminución, y nos produce los cuadros de anemia, fundamentalmente. Sí. Decíamos, ¿qué se siente con una anemia? La afectación de otros órganos, ¿cierto? Uno de la coloración de la piel, ¿cierto? La coloración de la piel tiene una importancia porque en la medida que está bien oxigenada, o sea, está bien nutrida, va a ser posible que capte adecuadamente la luz solar. Y la luz solar es importante para mantener los sistemas defensivos de la piel, ¿cierto? Y hay la captación de vitaminas y la activación sobre todo de las células de la coloración de la melanina, ¿cierto? Y cuando hay poca hemoglobina, con los cuadros de anemia, lo primero que se ve es una excesiva palidez, fuera de lo normal, entonces está pálido. Un individuo que se fatiga, ¿no? Un anémico, permanece con sueño. Han escogido ahí la figurita de los niños, pero en los adultos igualmente, ¿no? Puede tener dificultad para la respiración, procesos, y lógicamente se producen procesos de hipertensión o de edema, que es lo que produce las cefalías. Entonces, más o menos, el conjunto de signos y síntomas que son característicos del cuadro anémico. Sí. Habíamos dicho como causa de anemia, aparte de las que ya hemos señalado específicamente, tenemos también, por ejemplo, que para que se forme estos núcleos N, es necesario el aporte suficiente al organismo de hierro, ¿cierto? Y si una dieta no tiene el aporte suficiente, necesariamente no va a formar suficientes eritrocitos, o sea, la formación está disminuida. Enfermedades infecciosas constantes también van a provocar una alteración dentro de la masa. Una hemorragia, lógicamente, una hemorragia aguda o una hemorragia crónica. Igualmente, otra causa común en países como el nuestro es que las personas pueden ser portadoras de gran cantidad de parásitos. ¿Y los parásitos de qué se nutren? De tejido hemático, ¿cierto? Los parásitos se alimentan de sangre, entonces están consumiendo microhemorragias y consumen sangre. Sí. Entonces, recordando las formaciones de este eritrocito, es lo que habíamos dicho, la eritropoiesis, ¿cierto? Sí. Toda su cadena, desde la célula madre hasta que se forman ya a nivel de sangre periférica los eritrocitos, el fenómeno, sí, con la acción del eritropoietina y todo lo demás. Muy bien, entonces la alteración de esos glóbulos tiene que ver también con la estructura del glóbulo del eritrocito. Entonces tenemos una alteración por la forma. Cuando son pequeños, no logran formarse adecuadamente, hablamos de un proceso de déficit de hierro y se produce el fenómeno de anemia microcítica. Puede haber formas normales, la anemia normocítica, pero la estructura o la función de esto no es la adecuada. Entonces igualmente hay la anemia. Acuérdense que habíamos dicho
que anemia es la disminución del aporte de oxígeno, no de glóbulo rojo, ¿cierto? Y la macrocítica es cuando precisamente por la falencia del insumo de la vitamina B12 que interviene en la formación del eritrocito, no lo es tanto, y este eritrocito, para compensar un poco la poca capacidad de función, crece. Entonces es un eritrocito grande, deformado, denominado, y forma dentro del concepto de la anemia macrocítica. ¿Sí? ¿Chocolates? Ah, ya pasa, que pensé que era de chocolate. Sí. Un poquito para reforzar lo mismo, las anemias macrocíticas de su origen, anemia por déficit de fierro, el famoso fenómeno de la talasemia y las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, ¿qué enfermedad crónica podemos tener? Cualquiera. Artritis, ¿qué otra enfermedad crónica? Lupus, otra enfermedad. Más común, más común. Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Se dan cuenta que este fenómeno también que son alteraciones de las enfermedades crónicas, tienen que ver todas con alteración del metabolismo celular. Y esta alteración celular va finalmente a provocar alteraciones de la forma del eritrocito, de las normocíticas igualmente y de las macrocíticas. Acuérdense que las macrocíticas mucho tiene que ver con los medicamentos o sustancias químicas, en general drogas. Sí. Aquí un poquito para clasificar un poquito cuando se pierde la sangre. La sangre se pierde en forma aguda o se pierde en forma latente. Por ejemplo, las damas tienen un proceso a partir de la segunda mitad de su vida, al inicio de su vida reproductiva, empieza un proceso del fenómeno menstrual. Y el fenómeno menstrual es una hemorragia, ¿cierto? Controlada, ¿cierto? Y eso va a provocar, cuando hay trastornos de este ciclo menstrual, en muchas mujeres les produce un grado de anemia, ¿cierto? Porque ya no tienen menstruación, sino tienen no microrragias, sino metrorragias. No menstruaciones, sino metrorragias. También el otro proceso dentro de los aspectos fisiológicos es el mismo embarazo, ¿cierto? Ustedes saben que el feto es la actitud parasitaria del feto, ¿cierto? El parásito adentro comienza a adecuarse, con toda la parasitosis que estamos viendo, comienza a adecuarse a los sistemas defensivos del organismo para limitarse, esconderse, camuflarse y comer. El feto igualmente tiene todo un proceso de adecuación y no le interesa qué le suceda a la madre, el feto comienza a desarrollar. Y dentro de eso provoca lógicamente procesos anímicos. Entonces, no es anemia fisiológica, ojo, no es anemia fisiológica. Es de todas maneras grado de anemia porque está soportando el crecimiento de un organismo nuevo. Entonces consume. Por eso es que del 14 ideal que tiene, baja a 12, baja a 11, cuando lógicamente en altitudes recién tiene 11, se baja a 9 y tenemos el proceso de anemia del embarazo. ¿Cierto? Sí. Tenemos también procesos genéticos que tienen que ver con la malformación de los glóbulos, ¿cierto? Entonces también hay alteración en la producción, ¿cierto? Las células madres no están formando adecuadamente a la velocidad que se quiere por diferentes factores. Hay procesos
alteraciones de origen genético, hay procesos de alteraciones por sustancias tóxicas, tal es así que también la anemia también está considerada como una enfermedad profesional, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, los afectados de las mineras, en las zonas mineras, por la ingesta de, ¿cuál es el veneno que mata de todas maneras, paulatinamente? No, el mercurio no tanto. El mercurio te das cuenta, que no lo toleras. El que se tolera, el plomo, que es inadvertido, ¿cierto? Y eso es problema ahorita legal, es por eso es que estamos tan venidos al menos en nuestra legislación, ¿ya? Y ojalá se cambie realmente la legislación, ¿no? Somos un país minero, pero minero para los demás, ¿ya? Para nosotros. Y eso es ancestral, pues seguimos en el colonialismo. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Para recordar lo que habíamos dicho, de acuerdo a la gravedad del estado anímico, podemos tener una significación de gravedad en el organismo y se manifiestan pues de una forma aguda. Inmediatamente hay dificultad respiratoria, hay shock, etcétera, ¿no es cierto? Y en forma crónica podemos tener diferentes formas porque el organismo va tratando de compensar esas fallas, ¿cierto? Y hay múltiples manifestaciones. Desde el organismo no crece adecuadamente, hay raquitismo, hay procesos de alteraciones hepáticas, hay procesos ictéricos, etc. Todas las manifestaciones de lo que es la cronicidad. Sí. Y ahí sí hay una significación en el adulto de los síntomas de la anemia. Ahí ya identificamos, aparte de la dificultad respiratoria, un mareo, se marea. Acuérdense de que el desmayo es un mecanismo ¿de qué? ¿Por qué se desmaya una persona? Falta de calcio, dice. ¿Por qué dice? Allá, por diferentes causas. Fundamentalmente por falta de oxígeno. Pero ¿qué hace que te desmayes? ¿Por qué se produce ese fenómeno de descompensación? El desmayo es un mecanismo de protección, ¿cierto? Es un mecanismo reflejo de protección que busca que la bomba, ¿cierto?, mantenga el fluido adecuado a nivel cerebral. Porque acuérdense que después de ser cuadrúpedos nos hemos vuelto bípedos y por lo tanto nuestra cabeza, donde está nuestro cerebro, está más alejado del punto de gravedad, pues, ¿cierto? Por lo tanto la bomba tiene que mantener, ha evolucionado para mantener un sistema de irrigación adecuado. Y si el cerebro detecta que hay falencia de oxígeno, como dice su compañero, ¿qué hace? Le ayuda a la bomba, por eso lo desmaya y lo pone horizontal, para que todo esté y no haya secuestro y todo esté facilitando el fluido. Se supone, ¿no?, que la falencia de oxígeno es porque la bomba no está llegando. Entonces, por eso ocurre el desmayo, es un mecanismo defensivo. El mareo, ocurre eso. El mareo porque está buscando que se eche, ¿cierto? Que se postre. Por eso es el mareo, los factores anémicos. El dolor de cabeza va por ahí también, pero ya va por la vasoconstricción o vasodilatación que ocurre y los fenómenos de edema.
Lógicamente, el dolor precordial, el famoso dolor del pecho, es también porque el corazón igualmente acusa detrimento y viene la famosa angina, ¿cierto? Hay tendencia al frío de miembros, de manos y pies, y la famosa palidez, ¿no? Que es característica, ¿cierto? Entonces, recordemos este cuadro para ver, identificar los factores anémicos. Sí. Cuando ocurre una hemorragia, indudablemente hay mecanismos de compensación, ¿cierto? El organismo que pierde ante una herida que no ha salido muy bien, hay un asaltado ahí, lo han herido y ha perdido una cantidad de sangre. El organismo, ¿qué hace? Comienza a tratar de compensar, porque se le ha herido el brazo, ¿cierto? Ha perdido sangre por ahí, pero el resto tiene más eritrocitos. Y comienza a hacer el famoso fenómeno de dilución, hemodilución, para buscar compensar a todo el organismo del aporte de oxígeno, menor pero compensado. Sí. El concepto de hemodilución. El concepto de hemodilución es también otro mecanismo de compensación en los casos de anemia aguda por hemorragia. Sí. Recordar ahí cuánto es el promedio normal de vigencia de un eritrocito. Lo vemos ahí como su forma bicóncava y dura promedio 120 días, ¿cierto? Sin embargo, de estos 120 días habíamos dicho que las anemias pueden estar provocadas por destrucción masiva, ¿cierto? Ese fenómeno que de todas maneras después de 120 días tiene que destruirse. Se están formando y se están destruyendo, pero a veces el fenómeno de destrucción, así como en la formación del hueso hay un osteoblasto que forma y un osteoclasto que se come el hueso, ¿cierto? La formación y el otro la resorción ósea, ¿cierto? Si uno de ellos prevalece, si el osteoblasto mantiene su forma, tener un hueso sólido, pero moderado, porque si es demasiado sólido, también no es operativo, ¿cierto? Por eso debe existir la acción del osteoclasto. Pero si el osteoclasto actúa mucho, debilita el hueso y ese es el famoso proceso de la osteoporosis, ¿cierto? Pues eso lo veremos después. Entonces, el problema con la anemia puede darse por una destrucción acelerada del hematín, ¿cierto? Que supera lógicamente que ya no llega a los 120 días, sino reduce su tasa promedio de vida. Adelante. Esta hemólisis, esta destrucción del eritrocito puede darse dentro del vaso como puede darse en las glándulas, ¿cierto? Son los fenómenos que dan intravascular y extracelular. De acuerdo a cómo es el daño, se van a ver si es una anemia severa, es una anemia crónica o puede ser subaguda. Sí. Un poco para ver por qué se destruye el eritrocito, ¿cierto? El eritrocito tiene problemas que son inherentes a su formación, que pueden ser alterados por entonces puede haber procesos del mismo eritrocito como procesos de afuera, y que al final de todas maneras va a ser afectado la cantidad de eritrocitos. Sí. Cuando ocurre un fenómeno
Vuelve. Enfócalo nomás. Ya. Cuando existe una pérdida masiva del eritrocito, la médula responde con mayor formación de las células madre, que deriva mayor cantidad de células jóvenes llamados reticulocitos. Entonces, cuando en una persona, por eso es que el diagnóstico generalmente no es solamente clínico, sino necesariamente debe ser a través del laboratorio, porque uno identifica. Si en una muestra uno ve abundantes reticulocitos y no tiene sangrado aparente, hay que averiguar por qué está perdiendo eritrocitos, ¿cierto? Hay que averiguarlo. Inmediatamente el diagnóstico se vuelve específico cuando se hace la investigación. Entonces, esa es la idea de esta lámina. Cuando hay un aumento de reticulocitos, que son los elementos jóvenes, masivos, que están viniendo a reemplazar, porque los viejos están muriendo, o los jóvenes no tan viejos están muriendo, vienen los niños a buscar reemplazar la función. Pero todo eso también está asociado cuando la médula, para formar mayor cantidad, crece. Y hablamos de la hiperplasia eritroide de la médula, que está lógicamente también relacionado a lo que decíamos, la presencia de mayor cantidad de eritrocitos o de reticulocitos en este caso. Sí. Bien, entonces el eritrocito y sus alteraciones. El otro tipo de falencias por anemia es la denominada anemia ferropénica, ¿cierto? Las causas de la anemia ferropénica las hemos enumerado ahí. Aproximadamente hay más todavía, pero son las principales. Una inadecuada hematopoiesis, ¿cierto? Existe demanda de hierro, pero una inadecuada hematopoiesis en el crecimiento, durante la menstruación y durante el embarazo, lo que hemos hablado, ¿cierto? Puede haber aumento de pérdidas de hierro, lo mismo una hemorragia ginecológica, una hemorragia digestiva, puede producir famosos de esto, de las deficiencias de hierro. El cuadro clínico ya lo habíamos señalado, era para hacer un recuerdo más. Sí. Decíamos que el eritrocito está o por aumento o por detrimento, y dentro del detrimento se destruye o se forma poco. Entonces, también tenemos los casos de esta disminución de la eritropoiesis. Sí, hablamos de la eritropoiesis, que es la formación de este globo. Y esto está derivado a que no ingiere bien los elementos que van a formar, que van a servir para que la médula tenga suficiente oportunidad de formar los requerimientos de eritrocitos. Y otras causas pueden ser en los trastornos crónicos, por ejemplo, en procesos inflamatorios de todas las enfermedades crónicas que hemos hablado. Fundamentales, por ejemplo, en las deficiencias de vitamina B12, cuando en la vía digestiva hay alteraciones de la captación o la dieta no es suficiente, que tenemos problemas con la formación de los glóbulos y generalmente los pocos que se forman agrandados, toda la anemia megaloblástica. Sí. Y ahora tenemos el caso de la anemia melioptísica. En lo que hablamos de la anemia melioptísica es todo lo que significa enfermedad tumoral, o sea, enfermedad tumoral maligna, ¿cierto? Es una producción y consumo a la vez de los eritrocitos, pero por enfermedad tumoral maligna en general. Acuérdense de este término para que lo identifiquen. Ya se está convirtiendo como especie de marcador de evaluación
de neoplasias en general. Sí. Un recuerdo ahí de cómo vemos en el laboratorio el análisis que denominado el famoso hemograma, ¿cierto? La gráfica de los componentes del tejido hemático, hemograma, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el recuento de glóbulos rojos, dice valores normales de 4.8 a 6 millones por milímetro cúbico en el varón, y en la mujer un poco menos. ¿Y aquí por qué en la mujer un poco menos? ¿Cierto? O sea, ya estos son valores esperables, ¿cierto? O esperados, mejor dicho, ¿cierto? Por eso lo tomamos como normal, ¿cierto? Pero ya sabemos por qué es que tiene un valor menor, ¿cierto? Por todo su componente de futuro obstétrico o reproductivo, ¿cierto? El otro componente que hablamos de la hemoglobina, los porcentajes van entre el varón también igualmente, que está en relación al hematocrito, era hasta 18 en el varón normal y en la mujer igual hasta 16. Los valores del hematocrito que estábamos viendo en el varón podría ser hasta 55%, que ya hablamos de un cierto riesgo, porque siempre tiene que ser menor de todas maneras la cantidad de masa celular frente a la cantidad de diluyente, y el hematocrito no debe superar el 50%. Pero para factores de compromiso hablamos de 47 más menos 5, ¿cierto? Más menos 5. Por ejemplo, si ponemos 47 más 5, pasa el 50%, ¿cierto? Pero tenemos que entender que no debe pasar para una normalidad. En mujeres es un poco menos, porque ya sabemos el fenómeno. Muy bien, sí. Bien, con esto hemos revisado un poquito todo lo que es las alteraciones del tejido hemático. ¿Ya? Nos queda ya los temas que hemos indicado, de tal forma de que podamos llegar a una adecuada evaluación al final de la última parte del curso. ¿Pusiste la última lámina?